Bueno muchachos, ahora vamos a revisar el laboratorio 1.1, que es el que deben entregar para el primer corte y que recuerden que es solo en simulación. Vamos a pasar aquí a mi pantalla. Voy a revisar que no esté tapando nada porque ya me ha pasado varias veces. Voy a dejarme aquí en la esquina superior derecha. Creo que estorbo menos ahí. Entonces en la carpeta compartida de las guías de laboratorio van a encontrar el PDF con el laboratorio 1.1 y van a encontrar una presentación también relacionada con ese PDF. Entonces aquí tenemos el PDF que se llama Cinemática Directa de Robots Manipuladores y Planos de Robots. Tenemos acá el objetivo general, objetivos específicos que ahora los vamos a ver en detalle. Tenemos un marco teórico, que esto lo vamos a ver con mayor amplitud en la sesión teórica. Tenemos el procedimiento, o sea, lo que deben hacer, los resultados esperados, es decir, pues lo que se espera que obtengan al final, y los criterios de evaluación, que es lo que se va a evaluar en la práctica. Y acá una bibliografía que ya saben dónde encontrarla. Bueno, entonces ahora pasemos a la presentación. A ver si no estoy estorbando. Ahí estoy bien. Entonces, como ya les mencioné, se llama cinemática directa de un robot manipulador. El objetivo general es desarrollar un software de simulación. Eso es el objetivo general. Este software de simulación es para estudiar la cinemática directa de dos manipuladores de 3 grados de libertad cada uno en el espacio, para cumplir las tareas de la aplicación definida en el proyecto final que vamos a ver en otro video. Ahí en el objetivo general les coloco entre paréntesis que recuerden que todos los laboratorios están relacionados entre sí. Entonces sería buena idea que revisaran este junto con el siguiente, aunque el siguiente es del próximo corte, pero es como para que piensen ya en una interfaz gráfica que acoja a los dos e incluso a otros. Pero si no lo hacen no hay mucho problema, después seguramente pueden modificar esta interfaz gráfica para poder agregar lo del siguiente laboratorio. ¿Listo? Ahora veamos los objetivos específicos. Aquí estoy estorbando. Me muevo por acá. Entonces, en estos objetivos específicos tenemos calcular la cinemática directa de los dos manipuladores propuestos. Implementar en MATLAB o en otro software los modelos cinemáticos, o sea, hacer los cálculos. Ustedes pueden elegir el software, aunque lo más seguro es que de mi parte trabajemos más en MATLAB. Implementar una visualización tridimensional detallada de los modelos CAD de los robots de los que ustedes van a diseñar, en posiciones y orientaciones determinadas por el usuario. Verificar la validez de estos modelos cinemáticos calculados. Esto se va a hacer comparando con otro software que más adelante mencionamos. Y entregar los planos de los robots, de los manipuladores diseñados. ¿Listo? El procedimiento. Entonces el primero es proponer, el primer ítem, proponer el diseño de dos robots manipuladores de 3 grados de libertad en el espacio que sean capaces de cumplir con las tareas de recolección y entrega de objetos que corresponden al proyecto final. El segundo ítem dice que las dimensiones del robot deben ser tales que su efector final, o sea la pinza, tenga el diseño y el tamaño adecuado para agarrar las cosas y transportarlas y entregarlas. Debe tener el tamaño adecuado porque si es muy pequeña pues no va a poder agarrar los objetos, y si es muy grande pues también vamos a tener problemas. El tercer ítem es tabular los parámetros de Navitt-Hartenberg de cada uno de los manipuladores diseñados. Entonces la cinemática directa se obtiene aplicando un algoritmo que fue propuesto por estos dos académicos de Navitt y Hartenberg en los años 50, si no estoy mal, y al final lo que uno obtiene es una tabla de unos parámetros. Y con esa tabla uno hace una matriz o unas matrices, que es el cuarto punto. Calcular el modelo cinemático directo de los manipuladores, es decir, la matriz de transformación total.
¿Qué más nos dice el procedimiento? Bueno, que deben realizar una visualización tridimensional de los manipuladores y se deben dibujar los sistemas de coordenadas a nivel de cada articulación. Eso lo vamos a ver ahorita en un esquema de interfaz gráfica que hay más adelante. Y por último, deben entregar los planos correspondientes pues, a todo el manipulador, a todo el robot y también al gripper. Y esto, si no estoy mal, tiene una calificación específica en el último corte, el diseño del gripper. Y estos diseños o estos planos deben seguir los lineamientos de lo que se ha visto en otras materias, de lo que ustedes ya han venido aprendiendo sobre diseño mecánico, entonces el tipo de formato, la orientación, las vistas, el listado de piezas, etc. ¿Cuáles son los resultados esperados? Los resultados esperados son un software, o sea, una interfaz gráfica, una Graphical User Interface, que es la GUI, que simule online el movimiento de los manipuladores en función de los valores articulares, que pueden ser ángulos o que pueden ser longitudes o desplazamientos. Y las articulaciones pueden ser de rotación o pueden ser de desplazamiento. Y esos datos o esas articulaciones las pueden operar por cajas de texto. Entonces colocamos una cajita de texto como seguramente han hecho en otras materias, en otros software. Y ahí escriben el número y le dan enter o hay un botón para confirmar o un control tipo slider. Más adelante les muestro un ejemplo de cómo podría ser una interfaz gráfica de este estilo. El software debe desplegar en pantalla las matrices de transformación intermedias para cada juntura. Entonces, para uno pasar de un eslabón al siguiente, pues entonces tiene que calcular una matriz de transformación y luego de ese eslabón al siguiente otra matriz de transformación. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Y al final una matriz de transformación completa, o sea, desde el primer eslabón hasta el último. La representación del manipulador o de los manipuladores debe hacerse en una vista tridimensional. Y por último dice que en caso de hacer uso de MATLAB, la implementación mediante el Robotic Toolbox está restringida al uso de las funciones para dibujar y desplazar los eslabones del manipulador en el espacio tridimensional. Vamos a ver seguramente después, más adelante, que hay dos toolbox de robótica para MATLAB. Uno que es propio de ellos, que ellos lo diseñaron, y otro que es diseñado por un académico que se llama Peter Cork, y ambos pues tienen cosas parecidas, tienen cosas diferentes, entonces se pueden usar los dos. Seguramente nos vamos a enfocar más en el de Peter Cork, pero aquí lo que nos está diciendo es que solamente se pueden usar esos toolbox para dibujar y desplazar los eslabones. No se puede usar, por ejemplo, para calcular las matrices de transformación, sino que eso lo deben hacer ustedes programándolo. Y por tanto, pues ahí está la última línea que dice: se prohíbe el uso de dichas funciones disponibles en el toolbox. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Bueno, la asistencia obligatoria del estudiante a la práctica, pues asistir al laboratorio, pues demuestra interés, demuestra que están trabajando, así que en la medida de lo posible ir al laboratorio, a la sesión de laboratorio. Como ya saben, pueden ver estos videos antes y llegar a trabajar o verlos allí en la sesión de laboratorio. También dice que los estudiantes deben orientar el diseño y el desarrollo a la aplicación de manipulación definida. O sea, ustedes deben pensar en una aplicación para el proyecto final, que eso lo vamos a ver en otro video, y de acuerdo a eso proponer un diseño de los manipuladores. Y aquí vienen ya unos ítems con porcentajes de calificación. Estos porcentajes de calificación ya están formulados en el Excel, que está en la carpeta compartida. Entonces la entrega de planos eléctricos y mecánicos tiene un 20% de peso. La simulación del movimiento en 3D con los modelos que ustedes hicieron tiene un peso del 30%. Los cálculos teóricos tiene también un peso del 30%. Ahí mencionan que debe haber una justificación de los diseños según la aplicación. Y la validación de sus resultados con otro software, que por ejemplo es el RoboAnalyzer. Esa comparación también tiene un peso del 20%. Acá les tengo un ejemplo de una interfaz gráfica. Aquí estoy estorbando yo. Entonces me voy a mover para acá. Y vemos ahí los dos manipuladores en 3D. Vemos que tienen sus ejes sus sistemas de referencia en cada articulación.
vemos que tienen 3 grados de libertad, tienen 3 variables articulares que pueden ser de rotación o que pueden ser de desplazamiento. Miren que hay sliders o hay cajas de texto. Y miren que también nos muestra las matrices de transformación de las articulaciones y la matriz de transformación total. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una introducción al tema del laboratorio, que es la cinemática y la cinemática directa. Entonces la cinemática pues es una rama de la física que estudia el movimiento y la velocidad y la aceleración, pero no estudia las fuerzas que ocasionan el movimiento. Entonces aquí pasa algo muy parecido con el robot manipulador. Aquí tenemos esta primera línea que dice, voy a hacerle un poco de zoom. La cinemática de un robot manipulador trata con el estudio analítico de la geometría del movimiento del robot con respecto a un sistema de coordenadas de referencia fijo. Y esto como una función del tiempo. Y miren que no se consideran fuerzas ni momentos de fuerza o torque o par, que es lo mismo, que originan dicho movimiento. Entonces dice que trata con la descripción analítica del desplazamiento espacial del robot en función del tiempo. ¿Y en qué está haciendo énfasis? Hace énfasis en expresar las relaciones entre las variables articulares, que pueden ser de rotación o de desplazamiento, la relación entre estas variables y la posición y orientación del efector final del robot, que eso a final de cuentas es lo que nos va a interesar, ¿sí? O sea, si yo muevo la articulación 1, la articulación 2, la articulación 3, etcétera, ¿en dónde va a quedar el efector final? De eso se trata la cinemática directa. Entonces, aquí nos hablan un poco de De Navid y Hartenberg, que como les dije, son dos académicos, o fueron, no sé si están aún vivos, que propusieron un método sistemático que utiliza álgebra vectorial y matricial, o sea, utiliza vectores y matrices y operaciones entre vectores y entre matrices, para representar la geometría espacial de los elementos de una cadena cinemática. Una cadena cinemática pues es un robot manipulador, ¿sí? Y con ese método lo que ellos propusieron o hicieron fue representar la geometría espacial de los eslabones. Y eso se hace con respecto a un sistema de referencia fijo. Utiliza un tipo de matriz que vamos a ver en clase y que todos vamos a ver en clase con sus respectivos profesores de teoría, una matriz que se llama matriz de transformación homogénea, que es una matriz especial que tiene como diversas partes dentro de ella, una parte para la rotación, una parte para la traslación y otras más. Entonces este método utiliza la matriz de transformación homogénea para describir la relación espacial entre dos elementos rígidos adyacentes, como son los dos eslabones de un robot manipulador. Y el problema entonces, el problema de saber dónde va a quedar nuestro efector final se reduce el problema cinemático directo a encontrar una matriz de transformación homogénea de 4×4. Vamos a ver que estas matrices son cuadradas y tienen una dimensión más que el espacio que están estudiando. Entonces, pues estamos en el espacio tridimensional en el que vivimos, que tiene, pues ya dijimos, 3 dimensiones, largo, ancho y alto. La matriz de transformación homogénea va a tener 4 dimensiones, o sea, va a ser de 4×4. Y esa matriz relaciona la localización espacial del robot con respecto al sistema de coordenadas de su base. Y localización se hace referencia tanto a posición como orientación. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí nos dicen que el robot se puede considerar como una cadena cinemática, como ya les había mencionado, formada por objetos rígidos o eslabones unidos entre sí, que están unidos mediante articulaciones, y hay diversos tipos de articulaciones que vamos a ver en clase. El movimiento relativo en las articulaciones resulta el movimiento de los elementos que posicionan el efector final en una ubicación y orientación deseada. Es decir, que yo tengo un eslabón y aquí otro eslabón, y si yo muevo este eslabón, pues este eslabón me va a mover todos los demás, ¿sí? Y así esto va a generar un movimiento relativo hasta el efector final. Entonces, nuevamente aquí nos dicen, el problema cinemático directo se reduce a encontrar una matriz homogénea de transformación, se llama así, matriz homogénea de transformación, que relaciona la posición y orientación
es decir, la localización del extremo del robot respecto al sistema de referencia fijo situado en la base del mismo. Y esta matriz está en función de las coordenadas articulares del robot. ¿Listo? Bueno, ya con eso terminamos este video. Y bueno, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente.